en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves a las 21 horas en Aquí y Ahora Salud, en Canal 4. Estamos con un invitado de lujo, que es el doctor Rigo Bocanera, amigo, cardiólogo y conductor también del programa. Lo hemos convocado al doctor Rigo y nos hemos puesto de acuerdo juntos de tratar de los síntomas más frecuentes desde el punto de vista cardiológico. Y la idea es tratarlo para ayudar a la gente a entender y a saber qué hay que hacer cuando tiene algún síntoma cardiológico. Y llegamos a la conclusión que obviamente los síntomas más comunes de la consulta al médico cardiólogo es el dolor de pecho, la falta de aire y las palpitaciones. Si lo queremos, digamos, denominar con el nombre médico, sería el dolor de pecho, la precordialgia, la falta de aire, la disnea, que es lo mismo, y las palpitaciones o arritmia, que también se puede llamar. Así que, bueno, Rigo, contanos qué es el dolor de pecho, cómo es el dolor de pecho, qué importancia tiene si el dolor de pecho aparece como primera vez, si es un dolor de pecho que el paciente lo tiene con cierta frecuencia, si todo dolor de pecho es del corazón hasta demostrar lo contrario, si hay por el interrogatorio solo la característica de que vos ya podés descartarlo a ese dolor de pecho como causa cardíaca, y al revés, es decir, un dolor de pecho que sea tan característico que, como siempre decimos, que el diagnóstico, en definitiva, de la famosa cardiopatía isquémica es un diagnóstico clínico. A veces tan digamos, decidor lo que cuenta el paciente que uno no tiene dudas. Contámonos un poquito, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Jorge. Bueno, en realidad, no, esto es un compendio o un largo capítulo de la cardiología, el dolor precordial. Sí. Pero como una orientación, ¿no es cierto? Claro, para que vamos a tratar de ser concretos y gráficos. En realidad, nosotros llamamos a dolor precordial a cualquier dolor que aparece en cualquier lugar del precordio, que es la parte pecho, claro, anterior del tórax, ¿no es cierto? El paciente lo manifiesta de muchas maneras. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando realmente un paciente consulta por un dolor precordial, un dolor torácico, que es de origen cardíaco, o sea que obedece a que el corazón está sufriendo la falta de irrigación, que es la principal causa del dolor precordial debido a problema cardíaco, el corazón que está con falta de irrigación. Generalmente el paciente lo cuenta de tal manera que lo convence al médico que lo está escuchando de que ese dolor que cuenta tiene un origen específico y que es el dolor precordial, el dolor anginoso. Nosotros, cuando el paciente viene y nos dice que le duele el pecho, tratamos de hacerles una serie de preguntas tendientes a tratar de establecer qué probabilidades hay de que ese dolor que el paciente me está refiriendo obedezca a una causa potencialmente grave, como es el dolor de pecho, la angina de pecho, ponerle el título de angina de pecho, que obedece a que el corazón está sufriendo falta de irrigación. O sea, una de las arterias del corazón puede estar
algo tapada, de manera que al mínimo esfuerzo al paciente le falta irrigación en una zona del corazón y eso duele. La primera pregunta que nos podemos hacer, ¿el corazón duele? Y sí, el corazón duele. ¿Y cuándo duele? Generalmente duele cuando le falta irrigación, cuando le falta flujo de sangre en algún segmento del corazón. Eso es muy importante lo que acabas de decir para borrar ese concepto erróneo que hoy todavía uno lo escucha y lo escucha con frecuencia, que el corazón no duele. No, si el corazón sí duele. De hecho, pueden preguntarle a cualquier paciente Claro. que haya tenido algún evento coronario, que le haya pasado algo, que alguna vez le dolió el pecho por culpa de que una arteria se le cerró o estuvo a punto de cerrarse, Claro. y le va a decir, sí, duele, y duele en serio. Claro. Entonces, ¿cuáles son esas características que tiene el dolor del pecho que muy probablemente se deba a que el corazón le está faltando irrigación en algún segmento por culpa de que alguna arteria está más o menos tapada? Podríamos describir, como está descrito en los libros por uno de los cardiólogos históricos de Argentina, que es el doctor Bertolazzi, que él siempre distingue dos, digamos, valga la redundancia, características, dos partes que hay que analizar de ese dolor. Uno, si el dolor tiene características específicas del dolor anginoso, o sea, el dolor producido por isquemia, si tiene características y si se comporta en el tiempo o con desencadenantes de alguna forma típica. Entonces, para Bertolazzi, un dolor puede tener características de dolor anginoso y comportarse como un dolor anginoso. Cuando digo dolor anginoso, quiero decir angina de pecho, dolor por culpa de que el corazón está con falta de irrigación. Entonces, las características que son, primero la localización del dolor. Generalmente se localiza en el precordio, o sea, exactamente en este lugar. Y muchas veces el paciente se lleva la mano al lugar del dolor. Generalmente es en este lugar, así como yo me estoy poniendo la mano. A veces ese dolor que duele acá en el corazón se puede irradiar y sentirse en el hombro o sentirse en el brazo. O solamente sentirse en el hombro y sentirse en el brazo y o en la mano. Voy a decir que el dolor, la localización del dolor anginoso es muy variada. Está descrito dolor del tobillo derecho como manifestación de una angina de pecho. Pero digamos que son las excepciones. Lo más frecuente es que al paciente le duela la zona del pecho y le puede doler el hombro, que nosotros llamamos irradiarse al hombro o irradiarse al brazo izquierdo. Esa en las generalidades a veces. Ahí se localiza el dolor. Entonces, una de las características del dolor es la localización. Duele sobre el pecho, lo más frecuente. Ahora, otra característica son cómo el paciente describe ese dolor, las características más finas del dolor. Generalmente, el paciente que sufre un episodio de angina, un dolor anginoso, dice que es como si me apretaran, ¿no? Nosotros los cardiólogos le llamamos dolor opresivo, ¿no? Un dolor opresivo, y que justamente tiene que ver con eso, que el paciente se toma la mano y se aprieta. El paciente no dice me duele acá, ¿no? Cuando un paciente dice me duele acá, es una característica que va en contra de la probabilidad de que ese dolor sea de origen isquémico, o sea, un dolor anginoso. Entonces, digamos, es un dolor de esta localización y de tipo opresivo, ¿no? O como que un elefante le pusiera la pata arriba del pecho. Vos que tenés más años de cardiólogo que yo, me podés ir corrigiendo. No, está perfecto. O ir agregando. Sí, está perfecto. No, esas son las características. Otras características del dolor es de los síntomas que los acompañan, ¿no? Generalmente al dolor anginoso, localizado en el precordio, que se irradia al brazo, que es de tipo opresivo, puede ir acompañado de sensación de náuseas, de sudoración, ¿no? Hay una característica que a veces refiero a pacientes que es sensación de miedo a la muerte, ¿no? Son todas características que ayudan, o son detalles que ayudan a caracterizar el dolor, ¿no? Entonces decimos un dolor opresivo, sobre el precordio, que se puede irradiar al brazo. La irradiación es otra de las características del dolor anginoso, y acompañado de sensación de desasosiego, de transpiración profusa, de náuseas o vómitos, ¿no? Y eso hace todas las características del dolor, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, este dolor que tiene el paciente tiene las características de dolor anginoso.
Por el contrario, como decía recién, un paciente que viene y consulta por un dolor precordial, que si bien se ubica en el precordio, el paciente lo localiza con el dedo, que cuando se aprieta ahí me duele más, doctor, ¿no? Que puede o no manifestarse en el brazo, pero lo localiza muy finamente con el dedo, que no tiene esa característica de opresivo, ¿no? Sino más vale punzante, como un ardor, ¿no? Que se reproduce con la palpación, que nos irradia, que no se acompaña de alguna manifestación como las náuseas o la sudoración, ni de sensación de angustia. Bueno, este dolor no tiene características de dolor anginoso. Entonces, por un lado tenemos lo de las características, lo característico o no del dolor. Por eso decimos que un dolor es característico o no característico. Bien. Y la otra gran pata del dolor anginoso es su comportamiento en dos sentidos. Primero, si es secundario a un esfuerzo que realiza el paciente y cede al cesar el esfuerzo. Entonces, cuando un dolor de características anginosas se produce con el esfuerzo y cede al cesar el esfuerzo, se dice que ese dolor precordial anginoso tiene un comportamiento típico. Se desencadena con el esfuerzo y cede con el esfuerzo. Y otra característica que hace la tipicidad del dolor es que cede con ponerse la paticita de nitrito en los pacientes que lo tienen indicado. Esa paticita que se pone debajo de la lengua, que es un vasodilatador, cuando uno va a la guardia con dolor precordial, le ponen una pastillita y el dolor cede, a esa secuencia se le llama comportamiento típico del dolor. Entonces, digamos que una forma que nos ayuda a los cardiólogos de distinguir un dolor anginoso de un dolor no anginoso, o sea, de otro tipo, son las características como mostré recién y su comportamiento con ciertas características. O sea, terminamos diciendo, bueno, este paciente tiene un dolor típico, perdón que me olvidé de apagar el celular, tiene un dolor característico típico. Eso tiene alta probabilidad que se deba a un dolor producido por falta de irrigación en algún sector del corazón, se denomina angina de pecho. Perfecto. Creo que ha sido muy claro. Yo agregaría, por los años... Sí, por eso te digo que voy a apagar esto. Por los años nada más completaría que con alguna frecuencia, si bien es esto que llamamos nosotros dolor precordial, y es exacto como vos decís, con el puño abierto, con la mano abierta y demás, a veces ese dolor también, y ahí viene la confusión, está en la zona del epigastrio, es decir, el estómago, en la boca del estómago, como dice la gente. Es decir, que si alguna vez también los pacientes tienen un dolor que no es sobre las costillas, sino es un poco más abajo, en la boca del estómago, y tiene las características como acaba de decir el doctor, y que se exagera con el esfuerzo, que se acompaña de fenómenos de tipo vagal, así con náuseas, vómitos o transpiración o sensación de muerte inminente. Es decir, ese es un dolor también sospechoso. Muy sospechoso, sí, el dolor precordial. Siempre uno cuando le enseña a los residentes en el hospital le decimos, cualquier dolor, cualquier paciente que consulta de dolor del ombligo para arriba, sí, hay que hacer un electrocardiograma. Sí, porque uno muchas veces ha tratado por patología digestiva, ya sea una úlcera, una colecistitis, y ha sido un infarto agudo de miocardio. Sí, otra de las características que se ve con frecuencia en el dolor coronario es la irradiación al cuello y a la mandíbula. Y alguna vez, menos frecuente, atrás, en la espalda. Entonces a veces, si a uno le duele la espalda, con las características que acaba de decir el doctor, lo más probable es que le duele la espalda sea por un problema de columna, ¿no es cierto? Seguro. Pero si tiene las características de que acaba de decir el doctor, también hay que tenerlo presente. Y otra cosa, y termino de los agregados, es un poco también que nos orienta a los médicos, es la duración del dolor. Sí, eso es muy, si yo lo salté eso,
Porque muchas veces viene el paciente consultando y dice, hace desde ayer que Claro, me está doliendo el claro, corazón. claro. Y bueno, si hace desde ayer que está doliendo el corazón y usted vino caminando al Sí, consultorio, es muy, es muy no, poco probable porque que haya sea, tenido. exacto. Y creo que es muy importante esto, ¿por qué se nos ocurrió al doctor Bocanera y a mí tratar este tema que parece muy simple y que ya lo hemos tratado en alguna otra oportunidad? Porque lo importante es qué tiene que hacer el paciente cuando tiene un dolor de estas características. Tiene que tener una conducta activa, no quedarse en su casa a esperar que le pase, tal cual. ¿no es cierto? Entonces, porque ahí hay, primero, estrategias, llamémosles diagnósticas, ¿no es cierto?, para confirmar lo que uno presume clínicamente y, por supuesto, también conductas de tratamiento, Claro. de acuerdo a ese dolor. Es muy importante lo que estás diciendo porque si hay una cosa importante en el tratamiento de un evento coronario, cuando digo evento coronario quiere decir algo que tiene que ver con que una arteria del corazón se está cerrando y por eso duele el pecho, uno de los factores más importantes que va a determinar cómo le va a ir a esa persona es el tiempo. Claro. El tiempo desde que comenzó el dolor a la consulta es, digamos, determinante. Y obviamente de la consulta al diagnóstico y del diagnóstico al tratamiento. Pero digamos, ya eso es responsabilidad médica. Claro. Desde que el paciente llegó a la consulta, es responsabilidad de todos. Pero, digamos, la celeridad o no ya depende de la institución. Pero antes Claro. depende del paciente. Claro. Y muchas veces también de la parte de asistencia pública. Pero el paciente es el que tiene que dar la alarma. Por eso, como decía recién Jorge, digamos, si uno sospecha que puede tener un problema del corazón, no esperar a ver si se le pase. Lo peor que puede hacer es esperar a ver si se le pasa. Porque ese tiempo que pierde es valiosísimo en el pronóstico a largo plazo del paciente, ¿no? Es preferible pecar por exceso que por déficit. Y los cardiólogos sabemos decir que el tiempo es El músculo. tiempo es músculo, tal cual. Los neurólogos, neurocirujanos dicen que el tiempo es cerebro. Tal cual. Es decir, todo lo que uno se demore, y eso ya es, sí, primero es responsabilidad compartida, como siempre, ¿no es cierto?, del paciente y del médico, pero todo lo que uno demore, ya sea para llegar al centro hospitalario o para que le instituyan el tratamiento, va a depender, ¿no es cierto?, del pronóstico alejado de ese paciente, como acaba de decir el doctor. Jorge, quizás explicar el concepto de por qué vos decís por tiempo es músculo. Sí. El corazón es un músculo en realidad, ¿no es cierto? Claro. Todo muy Está bien. enrolladito, un músculo largo, todo enrollado que determina las cavidades, todas las cavidades cardíacas. Es un músculo, es un tipo de músculo que tenemos nosotros. Y lo que decimos de tiempo es músculo, ¿qué es? Cuanto más precozmente se abra la arteria responsable de que el paciente está teniendo un evento coronario, esa arteria cuanto más precozmente se abra, por mínimo que se le pueda restituir de flujo a esa porción del corazón, a esa porción de músculo que está sufriendo, vamos a evitar que ese pedazo de músculo se muera. Entonces, por eso tiempo es músculo, porque cuanto antes, más probabilidad tenemos de que el músculo no se muera. Entonces, cuando decimos tiempo es músculo, quiere decir que cuanto más rápido lleguemos a abrir la arteria, mucha menos posibilidad tenemos que se muera una porción del corazón, y esa porción del corazón salvada es la que nos va a determinar nosotros el pronóstico a largo plazo. Perfecto. Suelen decir los libros, la experiencia de los viejos clínicos, los viejos cardiólogos, de los epidemiólogos, que el paciente que llega con un infarto es una cosa que se pudo haber previsto, no siempre, pero en una buena cantidad de veces, mucho tiempo antes, porque se dice que, y corregime si han cambiado un poco los conceptos, que recién una arteria en general, ¿para qué? De sintomatología tiene que estar obstruida por arriba de un 70, un 80%. 70% por lo menos. Por lo menos. Todo el tiempo que perdimos nosotros de no llegar al paciente, digamos, antes de eso. Y con una cosa que siempre también como figura repetida de acá decimos, llevar el apunte a la prevención primaria, que es tener presente los famosos factores de riesgo. Tal cual. Y bueno, en realidad lo que vos estás diciendo es que todo ese tiempo que se perdió es tiempo que
probablemente no pudo haberse hecho un diagnóstico, porque como vos bien dijiste, todo ese tiempo que la placa fue creciendo, fue hasta que no obstruye de manera importante, Claro. más del 70%, el paciente no da síntomas. Sí, salvo en el caso excepcional que tenga un accidente de placa. Claro, un accidente de placa. Que esa es otra historia. Perfecto. Pero entonces, por eso siempre lo que dice a veces la gente, yo me ofrecí un electro, me dio todo bien, y al Claro. final tuve un problema al salir del consultorio. Y es cierto eso, porque uno le puede hacer un electro a un paciente y le da absolutamente bien, no solamente un electro, le puede hacer una prueba de esfuerzo, le puede hacer una prueba de esfuerzo con cámara gamma. Son todas pruebas que tratan de determinar que hay una obstrucción severa. Mientras no la haya, la prueba le va a dar negativa. Hay pruebas un poco más sofisticadas ahora que dan una probabilidad de hacer un diagnóstico que algo está pasando en el músculo con una obstrucción menor al 70%. Pero digamos que lo común es que uno puede descubrir algo una vez estando ya más obstruida más del 70%, que es cuando da síntomas, ¿no? Claro, que por eso, es decir, machacar en los factores de riesgo para tratar de no llegar ni siquiera al 70%. Y cuando una vez que lamentablemente no pudimos hacer eso y estamos con el paciente en agudo, entonces no quedarse en su casa esperando que él pase el dolor, y cuando va al sanatorio los médicos tener una conducta activa para evitar, digamos, que el músculo se muera, se necrose, se infarte, en definitiva. Yo creo que como cierre, el mensaje principal que podemos dejar es justamente ese, que si uno sospecha de que el dolor que tiene puede ser el corazón, no espere que se le pase. Hay pacientes que ya tienen el diagnóstico, que saben que tiene a determinado esfuerzo tal dolor, que dejan el esfuerzo y pasa. No quiere decir que un paciente que ya tiene diagnóstico, que se le ha hecho el diagnóstico de angina, que tiene una angina crónica establecida, que siempre el mismo dolor, y con la misma característica, que sea con el esfuerzo, no, que cada vez que agarra el dolor tiene que ir al médico. No, pero el paciente que nunca ha tenido un dolor precordial y que sospecha que puede tener un dolor precordial y que puede ser por culpa de un evento, de falta de irrigación cardíaca, por una arteria que no funciona bien, si tiene la mínima sospecha, lo mejor que puede hacer por él mismo es consultar a un servicio de guardia. O sea, ese es el mensaje, ¿no? Mínima sospecha, consulta oportuna. Bien, y ahí, por ejemplo, precisamente lo que decías vos del electrocardiograma, cuando el paciente está con el dolor, el electrocardiograma pasa a ser un método de diagnóstico de alta sensibilidad y de alta especificidad. Distinto es que si uno lo pesca cuando ya el dolor no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro motivo por el que hay que consultar. Bueno, nos hacen señas que tenemos que ir a la primera pausa, así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por tus conceptos, Rigo. Dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. El juego de los cordobeses cumple 8 años. Los premios son para los cordobeses. Un Gold Trend, un BW Up y una EcoSport espectacular. Todos estos autos salen sí o sí. Telebingo especial 8 años. La Clínica Enrique J. Carrá presenta un servicio único en la ciudad para la tranquilidad de las empresas. Si su empleado se accidentó, ponemos toda nuestra estructura médica y administrativa a su disposición, con profesionales y personal administrativo capacitados para facilitar toda la atención que su empleado requiere, incluidos los trámites ante su aseguradora de riesgo de trabajo. Llame al 423-228, interno 113, y consulte por este servicio único para su empresa. En Bowie queremos festejar las fiestas junto a vos. Vení a visitarnos y conocé lo nuevo de nuestras marcas exclusivas. Aprovecha los descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Les deseamos unas muy felices fiestas. Bowie. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad.
Servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe. Potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998. San Francisco. Teléfono 425-444. Continuamos hablando con el doctor Rego Bocanera de los síntomas más comunes como causa de la consulta cardiológica. ¿Qué es la falta de aire? ¿O a qué se puede deber? ¿Qué características tiene? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista cardiológico? ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial con alguna otra falta de aire? ¿Y cómo se le estudia? Y bueno, ¿y cuál es el tratamiento en general? Bueno, normalmente... Pedazo de pregunta. Sí, otro capítulo de cardiología. No, normalmente, para empezar, uno no es consciente de que respira. Claro. Nosotros respiramos y no somos conscientes de que respiramos, como tampoco somos conscientes de que nuestro corazón late. Claro. Salvo que haya algo que no nos guste, ¿no? Entonces, para empezar así de manera fácil, decimos, la sensación de percepción de la respiración, ¿no? Es eso que le llamamos falta de aire y que nosotros le ponemos el título de disnea. La disnea, que es la falta de aire desde el punto de vista médico, el médico que escucha, lo toma como un síntoma cuando es referido por el paciente. Entonces el paciente dice me falta el aire o siento que me cuesta respirar. Claro. O por ahí también lo suelen manifestar como sensación de ahogo. Entonces nosotros le ponemos el título de disnea como síntoma del paciente. Pero una vez que el médico interroga al paciente, se da cuenta que realmente al paciente le está faltando el aire, tiene esa disnea que él manifiesta con otras palabras, pero que nosotros le ponemos el título de disnea como síntomas, una vez objetivada por nosotros, por los médicos, por los cardiólogos, digo, bueno, ya se transforma en un signo de algo, ¿no es cierto? Que tenemos que ir a buscar ese porqué, ¿no? Entonces la disnea puede ser un síntoma del paciente o un signo de algún síndrome que tenemos que intentar construir con todo lo que el paciente nos da. Entonces, digamos que la percepción de respirar, eso ya, ahí podemos decir, eso es disnea, eso es falta de aire, ¿no? Hay algo que nosotros nos damos cuenta que estamos respirando. Hay situaciones en que es absolutamente normal. Si cualquiera de nosotros, que no estamos habituados a subir una escalera y se rompió el ascensor y tenemos que subir 2 pisos que nunca habíamos subido, vamos a sentir que nos cuesta respirar. Y eso sí, es una disnea, pero es una disnea en un contexto absolutamente normal. Quien no está acostumbrado a hacer determinado tipo de ejercicio lo quiere hacer, y lo más probable es que le falte el aire, que sienta que se le acelera la respiración, que le cuesta respirar, y no por eso el paciente tiene alguna patología, sino solamente que está haciendo un ejercicio para el cual no estaba habituado. Entonces, como primera parte de tu respuesta, bueno, ¿qué es la disnea? Es la sensación de falta de aire, de percepción consciente de la respiración, ¿no? Ahora, la disnea tiene múltiples causas y generalmente la podemos describir en 2 grandes grupos, de origen cardíaco, o sea, por culpa del corazón, y por culpa del pulmón. Los que no andan bien son los pulmones. Hay otras disneas, como por ejemplo, si un paciente tuvo una hemorragia grave y tiene poco glóbulo rojo dando vuelta, y lo más probable es que le falte el aire, ¿pero por qué? Porque los camioncitos que tienen que llevar, que son los glóbulos rojos, que tienen que llevar el oxígeno a los tejidos, y no tenemos camioncitos porque los perdimos por algún motivo, porque tuvimos una hemorragia o porque tenemos una anemia crónica o por lo que fuera, bueno, al haber pocos camioncitos que llevan el oxígeno a los tejidos, y uno le va a faltar el aire, porque esa falta de oxígeno en los tejidos termina traduciéndose en una falta de oxígeno que uno la manifiesta en el pulmón. Por lo tanto, el pulmón, uno quiere respirar más rápido para volver a entrar ese oxígeno que nos falta. Entonces uno siente que respira de manera diferente. Claro, como el aumento de la frecuencia cardíaca se llama taquicardia, el aumento de la frecuencia respiratoria es taquipnea. La taquipnea es una de las manifestaciones típicas de la disnea, ¿no es cierto? Típica. La falta de aire. Otra de las manifestaciones era
el tiraje acá Intercostal o supraclavicular. supraclavicular y a veces el aleteo nasal. Sí, bueno, eso ya son disneas graves, con cuadros graves. En las anemias agudas eso se ve el aleteo nasal. O en los edemas agudos de los pulmón, agudos de pulmón. la cardíaca descompensada. Esa es otra de las cosas y otras clasificaciones que vos decías de las disneas. Sí, hay disneas de presentaciones súbitas sí. y hay disneas... Contanos un poco sí, cómo bueno, es eso. Una de las disneas, por ejemplo, que puede estar, como hablábamos recién, hay veces que uno tiene falta de aire, ¿no es cierto? No le duele el pecho, pero sí tiene falta de aire y tiene todas las demás características del dolor que hablábamos antes, ¿no? Pero no le duele el pecho, pero sí le falta el aire. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos disnea similangor o similangina. Sí. O sea, el síntoma predominante... Equivalente a. El equivalente a la angina. Entonces, el síntoma ahí del problema coronario no es el dolor, sino es la disnea, es la falta de aire. Entonces, cuando uno tiene falta de aire de comienzo súbito, inexplicable, acompañada de sensación de sudoración, de náuseas, de desasosiego, también tiene que interpretar como que le puede estar pasando algo a su corazón y también debe acudir rápidamente a la consulta. Cuando un paciente viene por... Eso, hay que hacer el énfasis. ¿En qué características de paciente es más frecuente lo que nosotros llamamos la cardiopatía silente? En el diabético. En el diabético. Eso pasa así. Si te viene la clave, en el diabético muchas veces no duele. Por eso sí, si hay algún diabético que nos está escuchando y no tiene dolor de pecho, pero tiene una falta de aire así súbita, tenerlo presente como que pudiera ser algún problema coronario. Y nosotros, bueno, cuando el paciente viene por esta sensación, tratamos de armar lo que los médicos llamamos un síndrome, o sea, algo que un conjunto de síntomas, un conjunto de signos que nos oriente hacia el diagnóstico de alguna enfermedad, ¿no? Y bueno, se suman muchas cosas. Nosotros primero tratamos de buscar y tratar de llevarnos para el corazón, como decía antes, claro, o por el lado del pulmón. Y bueno, hay muchas cosas que uno tenga en cuenta, que son los antecedentes del paciente. Vos, no sé si hiciste la pregunta o no, o lo charlamos fuera de cámara, si uno clínicamente, sin solamente escuchar al paciente, puede acercarse muy certeramente al origen del dolor o de la disnea. Sí. Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Incluso para internar a un paciente, vuelvo a la angina, ¿no? Para internar a un paciente por angina de pecho, ¿no? Uno decide internar a un paciente por angina de pecho, lo hace pura y exclusivamente por lo que le cuenta el paciente. Hace diagnóstico de dolor anginoso y ese paciente con diagnóstico de dolor anginoso, por más que tenga un electro normal y por más que le hagan las famosas enzimas y le dio normal, el paciente debe ser ingresado. Porque el diagnóstico de dolor anginoso es suficiente para que el paciente debe ser ingresado. Diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico, que se hace con el interrogatorio. Obviamente, que ahí vuelvo a lo que iba a decir recién, que hay toda una serie de preguntas que le hace uno al paciente y que refuerzan ese diagnóstico. Sí. Que, por ejemplo, no es lo mismo que el paciente sea hipertenso que no lo sea. Claro. Porque el paciente que es hipertenso tiene muchas más probabilidades que ese dolor sí responda a enfermedades de las arterias del corazón. No es lo mismo que el paciente sea un fumador que no lo sea. No es lo mismo que el paciente sea diabético que no lo sea. No es lo mismo que ese paciente tenga colesterol alto que no lo tenga. No es lo mismo que el paciente tenga antecedentes en la familia, sobre todo en forma prematura, de papá, mamá o hermanos con un evento coronario. Entonces son todas esas cosas que nos ayudan a reforzar el diagnóstico inicial de dolor anginoso. Si un paciente viene con un dolor que uno duda, que tiene pocas características de dolor, que no se comporta, como decimos en forma típica de dolor, y encima el paciente no tiene factores de riesgo coronario, existen altas probabilidades que ese dolor sea un dolor torácico no cardiológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con la disnea pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos un paciente, como decíamos recién, que comienza con falta de aire de forma súbita, que tiene algunas de las otras características de las que hablamos, pero encima el paciente es obeso, diabético no, pero tiene colesterol alto, ha sido siempre un fumador y tiene la presión alta, yo tengo que pensar
Y es sedentario. y es sedentario, tengo que pensar que lo que está teniendo el paciente podría ser en principio un síndrome coronario sin dolor, porque tiene la disnea, pero tiene todas las otras características. O no necesariamente un síndrome coronario, pero sí una disnea de origen cardiovascular, Claro. porque tiene muchos factores de riesgo para que esa disnea sea de origen cardiovascular. Entonces, vuelvo al inicial. Uno trata de buscar y de apoyarse en todas las otras cosas que el paciente le dice, o le dice espontáneamente, o uno busca con el interrogatorio, de demostrar de alguna manera que esa falta de aire tiene un origen cardíaco. También uno trata de ver si esa disnea puede verse un problema respiratorio. Bueno, yo no soy experto en las disneas de origen respiratorio, pero, por ejemplo, una neumonía cursa incluso con dolor torácico en el costado, con sensación de falta de aire, pero aparte el paciente tiene temperatura, aparte el paciente también puede tener sudoración, aparte el paciente tiene catarro, pectora, entonces son cosas que nos van orientando hacia otro tipo de patología. Cierto es que muchas veces es difícil separar el diagnóstico de disnea de origen cardiovascular de disnea de origen respiratorio. Pero bueno, uno se va guiando, como decía, primero por los síntomas, después por el examen físico. Cuando nosotros ocultamos los pulmones, hay datos que nos dicen, bueno, esto es muy probablemente cardíaco, no, esto es muy probablemente respiratorio, porque al paciente le falta aire porque es asmático, ¿no es cierto? Nos guía para ahí. Y después vienen todos los exámenes complementarios que podemos empezar a hacer o que podemos charlar o no. Pero bueno, por ahí es difícil, tan difícil a veces que uno hace todo tipo de estudios y termina solicitando un análisis que es caro, pero que ayuda muy mucho a hacer el diagnóstico y se usa cada vez más frecuentemente, que los péptidos natriuréticos, que son análisis que se hacen, pero que, lamentablemente uno los tiene que tener ahí a la cabecera y rápido para tratar de distinguir. Claro. Y no, en San Francisco se derivan y demás, no tenemos esa. Pero eso es muy útil a veces, muy útil, muy útil. Claro, Pareciera acá que uno- tenemos que afinar La puntería con la lo que puntería clínica, el Y sí, diagnóstico clínico. pero digo, eso es el extremo. Sí, digamos, que sigue siendo la soberana. Porque Yo creo- el diagnóstico es clínico. Es clínico. ¿no? Yo creo que una cosa importante para la audiencia, vos hablaste de síndrome, hablaste de signos, hablaste de síntomas. Creo que lo importante es esto. ¿Qué es un síntoma? Síntoma generalmente es lo que refiere el paciente. Doctor, me duele el pecho. Doctor, me falta el aire. Y el signo es lo que ve el médico, lo que objetiva el médico, ¿no es cierto? Entonces, como decir, bueno, el paciente dice, doctor, tengo dolor de pecho, pero el médico ve que el paciente está pálido, que está ansioso, que está sudoroso. Eso ya es un signo, Sí, exactamente. es un signo. Lo mismo que la disnea, el paciente dice, doctor, me falta el aire, y el médico lo ve la taquipnea, es decir, como que el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, el conjunto de síntomas y signos hace el síndrome, ¿no es cierto? El síndrome del dolor precordial, el síndrome de la disnea y demás. Para colmo, volviendo a la disnea, no hay un aparatito que la mida la disnea, ¿no es cierto? Es decir, hay cosas que a nosotros, por supuesto, nos orientan, que es la oximetría de pulso, que con una placa de tórax también se ve si el paciente es un paciente, como dijiste vos, que tiene una neumonía o no, si es un enfermo pulmonar crónico. Se nos hace más difícil, y ahora voy a ser más amigo del león que del paciente, cuando se asocian muchas veces las cosas, porque un paciente asmático puede tener también una cardiopatía, o un paciente con el famoso EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también puede tener una enfermedad coronaria. Entonces, muchas veces no sabemos quién es quién, es decir, Exacto. ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? A veces es muy difícil. Perfecto. No son la generalidad de los casos. No son la generalidad de los casos, por Generalmente suerte no son la generalidad de los casos. Y obviamente cuando hablamos de los estudios, de los diagnósticos, de alguna forma vos lo dijiste, ya con una placa de tórax, con un estudio funcional respiratorio, con una espirometría, con la oximetría del pulso, con los análisis que vos nombrás, que yo ya
no son de mi época, ya no sé de su existencia, pero no los manejábamos, se puede realmente ir afinando cada vez más la puntería diagnóstica, ¿no? Bueno, no sé si querés hacer algún otro aporte con respecto a la falta de aire. Sí, no, hay algo que es importante que muchas veces hasta los médicos lo dejamos de lado, lo que es el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ajá. En esos pacientes que tienen problemas crónicos de miembros inferiores, de circulación de miembros inferiores, muchas veces, o pacientes obesos, o pacientes que están mucho tiempo postrados, claro, o por patología articular que están mucho tiempo en la cama y que hacen una disnea súbita sin ningún origen aparente, porque muy probablemente haya ido un coagulito al pulmón, y en esos casos también cuando uno sufre en este tipo de situaciones como la que yo nombraba y tiene una disnea súbita, aunque sea pequeña, deben hacer una consulta también rápida al médico, claro, porque hay que tratarlo en forma rápida. Sí. Perfecto. Bien, vamos al segundo corte y vamos, así que muchas gracias a ustedes por la atención, al doctor por versarnos sobre todos estos temas con su experiencia. Y dejamos para el último bloque otro síntoma de consulta muy común, que son las palpitaciones. Hasta dentro de un ratito. Recientemente inauguramos el Polideportivo Municipal San Francisco. Cuenta con la refuncionalización del complejo de las primeras piletas integradoras climatizadas públicas, nuevo albergue para 30 personas con baños diferenciados, Zoom dispuesto para aulas, conferencias y recreación, vestuarios y baños en el sector deportivo y las nuevas oficinas para la dirección de deportes. Polideportivo Municipal San Francisco. Es un lugar para todos, un lugar pensado para vos. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Doctor Martín Yarlora, Intendente. El pasado viernes 23 de octubre, el señor Intendente Mauricio Cravero, junto a su equipo de gobierno, hizo entrega de 32 nuevas viviendas municipales. En su discurso, el primer mandatario destacó el avance ininterrumpido de la obra de viviendas. En la actualidad, se encuentran en plena ejecución 22 viviendas más de ambos planes. Felices podemos decir que nuestro intendente entregó la casa número 158 en 46 meses de su gestión. Bueno, lo único que les pido es que sigan pagando su cuota, que tengan fe, que sale. O sea, es algo que vos pensás imposible, pero en tanta bolilla te sale. Y el azar es cierto, porque yo nunca gané nada. Lo único que gané fue mi casa. En nuestra ciudad se trabaja todos los días para seguir cumpliendo la palabra empeñada. Bueno, yo doy muchas gracias a Dios, que es el que me ayudó a hacer esto realidad. Y bueno, gracias a todos por hacer posible esto, al intendente. Y así cumplir los sueños de los arroyitenses. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, Intendente Municipal. En estas fiestas, regala más que indumentaria. Regala momentos que perduren. Kevinston. Prendas con luz, con armonía, con pasión. Kevinston. Regala sueños, inspiración, creatividad. Regala y regalate Kevinston. Porque en Kevinston somos coleccionistas de buenos momentos. Kevinston les desea felices fiestas. Bien, entonces empezamos el tercer y último bloque, como habíamos anunciado, con el síntoma palpitaciones. Todo un capítulo también. Sí, bueno, las palpitaciones, como decía recién... ¿Qué es la palpitación? Claro, normalmente nosotros no percibimos que respiramos, tampoco percibimos que nuestro corazón late. La percepción consciente del trabajo cardíaco, eso, que sentimos que el corazón late, eso es palpitación, sentimos que el corazón no funciona. Los pacientes lo cuentan de muy diversas maneras, pero concretamente decir que siento que el corazón me funciona, eso es palpitación. Muchos pacientes dicen que tengo palpitaciones y quieren significar que el corazón se les aceleró.
o tengo palpitaciones y quieren significar que el corazón por ahí le anda en forma irregular. Claro. Pero no deja de ser que están sintiendo su corazón. Después nosotros tenemos que tratar de ver con el interrogatorio qué tipo de palpitaciones tiene para que, y ver para dónde vamos a ir yendo. Para empezar, digamos que el principal motivo de tener palpitaciones o de sentir el corazón, o incluso de tener palpitaciones porque hay algún ritmo raro en el corazón por un extrasístole, o sea, el corazón lateó una vez en forma desorganizada, 1 o 2 veces, tampoco mucho. Generalmente son causas que tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Que uno tiene que tratar de ver si el paciente tiene algún desencadenante de orden psicológico que le esté dando algún grado de ansiedad, ¿no? O de preocupación, y ese es el único y suficiente motivo para que un paciente manifieste que tiene palpitaciones, o sea, que siente que le funciona el corazón. Digamos que esa es una causa muy importante de palpitaciones que no tiene absolutamente nada que ver con el corazón ni con el pulmón. Obviamente el corazón está haciendo acá un foco y un síntoma, pero que viene de otro lado. Un órgano de choque. Un órgano de choque, que no tiene nada que ver con el origen de esa palpitación. Si bien el corazón es el que se contrae por ahí desorganizadamente, o que es el que se contrae más aceleradamente, y que el paciente lo refiere como tengo palpitaciones, siento que me late el corazón, como me va más rápido, pero tiene un desencadenante que está por fuera del corazón. Entonces por ahí es fácil darse cuenta, el paciente es muy perceptivo y se da cuenta si pasa por acá, me doy cuenta que pasa por acá. Y bueno, y uno termina a veces el diagnóstico así. De todas maneras siempre pide mínimos exámenes cardíacos, obviamente que va a ser un electro, pero con eso por ahí es suficiente como para descartar de que pueda venir por ahí. Esto no quiere decir que no sea importante, digo que no se deba al corazón. Claro. Probablemente puede ser mucho más importante que el corazón, pero bueno, pero es de otra índole, ¿no? Serían las palpitaciones que en una época uno las llamaba funcionales. Sí. Que no era a daño orgánico. Daño orgánico. Que quede claro lo que quiere decir. Yo no digo que eso no sea importante, quiero decir que nos salimos un poco del corazón. Si bien el corazón es el foco del síntoma, ¿no? Después había otra cosa, a ver si vos compartís o no. Cuando nosotros preguntábamos las palpitaciones, siempre, bueno, muy bien, ¿cuándo las sienten las palpitaciones? ¿Con los esfuerzos? No, generalmente cuando estoy en la cama, acostado de noche, que la introspección que no me puedo dormir, es decir, como que hace que preste más atención a uno mismo, ¿no? Más atención. Obviamente que el simple hecho, las personas delgaditas, ¿no? Sí. Que a veces consultan, hasta por eso pueden consultar, que esos son muy delgaditos y se tiran en la cama. Y se le ocurre mirarse la panza y la masa es tum, cierto. Y eso es normal, si uno es muy delgadito, la aorta al latir hace que el abdomen se mueva y no deja de ser. No. Otra cosa es que un obeso vea su panza latir, ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra historia. Pero bueno, digamos, son esa sensación de que el corazón les funciona o más rápido o a veces con algún tipo de desorganización, pero que tiene que ver con problemas que son extracardíacos, ¿no? Bien. Otro motivo de palpitaciones, generalmente que el paciente cuenta bien que se le acelera el corazón sin ningún motivo aparente, es cuando el paciente está hipertiroideo, ¿no? El paciente con problemas de la tiroides, que en realidad el problema que tiene muchas hormonas dando vueltas, tiroideas, generalmente provoca taquicardia. Las hormonas tiroideas provocan taquicardia y el paciente consulta, a veces el primer motivo de consulta es la taquicardia, ¿no? Es la enfermedad de las 3 T. Taquicardia, temblor y temperatura. Del hipertiroidismo. Entonces, si uno ve entrar al consultorio un paciente, hombre o mujer, delgado, ansioso, un poco tembloroso, ni qué decir si les mira el cuello y le ve que tiene el cuello aumentado de tamaño por la glándula tiroides, y si encima tiene una mirada con una ausencia o muy poco parpadeo, con los ojos un poco saltones, bueno, exactamente, sí, hace el diagnóstico del hipertiroidismo. Otro motivo frecuente de consulta por palpitaciones es que hay que siempre tenerlo presente. El hipertiroidismo. Que a veces no es tan florido así y es muy bien, como dijiste vos, el único síntoma que tiene es la taquicardia. Y bueno, después sí tenemos también palpitaciones de origen respiratorio. O sea, el paciente que está con falta de aire, por problemas respiratorios, muy probablemente
se tenga taquicardia, o sea, que se le acelere el corazón. Claro. Incluso muchas arritmias cardíacas son consecuencias de problemas pulmonares. Entonces, la manifestación de la palpitación en realidad es una arritmia que el paciente tiene y que es de causa respiratoria, ¿no? Y después están, ¿sí?, el gran grupo de palpitaciones que obedecen a que el corazón de alguna manera, por algún motivo, pierde su funcionamiento, su ritmicidad habitual. Tanto sea en su frecuencia, o sea, que se acelere, o que se desacelere, lo que llamamos taquicardia o bradicardia, que pueden manifestarse como palpitaciones, y si no, el gran grupo de las arritmias, ¿no? En general, yo diría que las palpitaciones son, cuando son cardíacas, son manifestaciones de arritmias en principio benignas, porque es raro que un paciente con una arritmia grave cardiovascular consulte por palpitaciones. Exactamente. No digo que no pueda pasar, pero es raro que un paciente con una arritmia grave consulte por palpitaciones. Puede consultar por mareos, por un episodio sincopal que se cayó, por dolor de pecho, pero es raro que consulte por palpitación. Vos lo dijiste inicialmente, que a veces con un buen interrogatorio, con un prolijo examen cardiológico y con un electrocardiograma es suficiente para tratar de encasillar o catalogar al paciente que uno tiene sentado frente de su escritorio. Pero cuando ya se trata de algunas palpitaciones que uno olfatea, o para decirlo de una forma, o por algunas características del interrogatorio, por algunas características del examen físico, piensa que pueden ser más orgánicas que funcional esas palpitaciones, ¿cuáles son los métodos de estudios que dispone hoy el cardiólogo para este tipo? Las arritmias. Bueno, el principal método de estudio, bueno, en una época era el estetoscopio y el pulso, ¿no? Claro. Hay que decir que muchos de los primeros textos sobre arritmias cardíacas fueron descritos por cardiólogos que lo único que tenían era un estetoscopio y un pulso, e hicieron flores de diagnóstico y que todavía están hoy escritos en los libros tal cual como ellos los describieron, con un estetoscopio y con un diagnóstico. Y en eso uno debe decir que yo soy muy limitado en poder hacer un diagnóstico de una arritmia, digamos, que yo estoy acostumbrado a hacerla por el electro con solamente con el pulso, ¿no? Los bloqueos auriculoventriculares nosotros los hacemos definitivamente por el electrocardiograma. Claro. Y años los cardiólogos hacían con el pulso y con el estetoscopio, ¿no? Nosotros, bueno, al ser el electrocardiograma tan accesible, uno no es que no pierde el tiempo, porque digamos, bueno, hago el electro y voy mucho más rápido y le soluciono mucho antes el problema al paciente. El principal método de estudio, más allá de la auscultación y tomar el pulso, es el electrocardiograma. Bien. ¿Por qué el electrocardiograma? Porque como la palabra lo dice, el electrocardiograma es el registro Claro. de la actividad eléctrica cardíaca. El registro de la actividad eléctrica cardíaca es el electrocardiograma. Claro. Entonces, ahí nosotros vemos exactamente cuál es el ritmo del corazón, si hay latidos, si el corazón va más rápido, si el corazón va más despacio, si hay latidos anticipados, latidos de más, si faltan latidos en algún momento, si hay una salva de arritmias graves. El primer método diagnóstico que tenemos al alcance de la mano y sumamente económico y totalmente incruento es un electrocardiograma que aporta muchísimos datos y muchas veces hace el diagnóstico definitivo y uno no va más que no tiene que hacer ninguna otra cosa para diagnosticar la arritmia. Probablemente tiene que hacer algunas otras cosas para diagnosticar la causa de la arritmia, ¿no es cierto? Pero no la arritmia en sí misma, que la hizo simplemente con un electrocardiograma. El paso siguiente, más allá del todo examen cardiológico, es el interrogatorio, el examen físico, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Para mí el método siguiente de cajón es el ecocardiograma, ¿no? Sí. Creo que ya desde hace varios años el ecocardiograma casi sería como la quinta pata. Claro, como el electrocardiograma de las décadas del 60 y del 70, sí, ¿no? Sí, porque es un estudio totalmente inocuo. Claro. Y con los equipos modernos actuales uno puede hacer de todo con el ecocardiograma, pero realmente el ecocardiograma ha venido a ocupar un lugar en la cardiología, yo diría, preponderante, ¿no? O la imagen cardíaca en general, ¿no? Pero el ecocardiograma lo que tiene es la versatilidad y la inocuidad, ¿no? Porque hay otros estudios probablemente superiores, como yo siempre digo, la resonancia magnética,
pero la resonancia magnética de versátil tiene poco. Hay que ir a un lugar Exactamente, donde está sí. instalada y demás, Sí, ¿no? sí, sí. No se la puede subir Sí. a una terapia, no se puede ir Sí. al internado. Bien. ¿Cuándo estaría, que no lo nombramos, pero no porque no tenga alguna utilidad, fundamentalmente es el electrocardiograma de las 24 Claro, horas el del Holter. Holter? Bueno, sí, probablemente cuando uno no tiene el diagnóstico en el electro y tiene alta sospecha sospecha. de que el paciente está teniendo determinado tipo de arritmia y piensa que la puede encontrar con un monitoreo Holter, hace un monitoreo Holter. ¿Qué es un monitoreo tipo Holter? ¿Qué sería? Es como si yo le hiciera un paciente, le conecto los cables de un electro al paciente, pero en vez de conectárselo al electrocardiógrafo que tengo en el escritorio, Claro. se lo conecto a un aparatito que graba la actividad eléctrica durante todo el día. Eso después, puesto en una computadora, la computadora contiene un software que hace un análisis y uno después corrige el análisis que hizo la computadora. Es muy útil, el Holter es muy útil, sobre todo en arritmias que uno... Las tipos paroxísticas, tiene, así que... claro, las tiene que ir a buscar, las ¿no? tiene que ir a buscar. Lo frustrante es cuando uno no encuentra la causa y ahí se arma el problema, pero Claro. bueno, es otro gran Perfecto, capítulo. bueno, y hay Holter, por supuesto, de 24 horas y de 48 horas. No, y ahora existen dispositivos que se ponen subcutáneos que por muchísimo tiempo graban Ah. la actividad cardíaca, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Bocanera. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos todos los días jueves y hasta el jueves próximo, que va a ser el último programa del año, la despedida. Vamos a hacer una especie de resumen y de algunos consejos para seguir manteniendo la salud, que es el don más preciado que tenemos cada uno de nosotros. Gracias y buenas noches.